Bueno, buenos días a todos. El doctor Ricardo Lorenzetti es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor titular en varias universidades, ha recibido múltiples doctorados honoris causa, fue condecorado por gobiernos extranjeros, ha escrito cerca de 20 libros y 300 artículos de doctrina, ha dictado más de 800 conferencias en academias, jornadas e instituciones. Deseo destacar al doctor Lorenzetti no solo como un teórico brillante, sino como alguien que ha estado siempre presente en el mundo del derecho práctico, el de los conflictos sociales e individuales, donde se pone a prueba la idea de justicia prevaleciente en una sociedad, desde la práctica profesional y ahora desde la presidencia de la Corte. Ambas características le dan una visión integral del derecho y de la vida social. Propicia las ideas de política de Estado, expresadas incluso en su último libro sobre derechos humanos de reciente aparición, sosteniendo que Argentina necesita un gobierno de instituciones, un gobierno de leyes claras y estables que puedan ser compartidas y alentadas por toda la sociedad. Su proyecto sobre transparencia y publicidad de la actividad judicial y el acercamiento de la justicia a los sitios reales de existencia de conflicto lo colocan más allá del jurista, acercándolo al estadista. Es un orgullo poder contar en esta convención con usted, doctor Lorenzetti. Entendemos que el derecho es el cimiento básico de la libertad y el Estado democrático. Y es por ello que cuando una sociedad murmura que hay inseguridad jurídica, la imaginación empresaria, su espíritu emprendedor, la toma de riesgos, la ilusión y el optimismo se dañan inexorablemente. Exhortamos hoy, más que nunca, que la justicia sea el marco de referencia y la garantía de todos para desarrollarnos como individuos y como nación. Gracias, doctor Lorenzetti, por acompañarnos, lo escucharemos muy atentamente. Buenos días a todos. Quiero agradecer en particular esta invitación a participar de la convención anual de la Cámara por segunda vez, y quiero decirles que personalmente es un placer, es una alegría compartir estos momentos con gente emprendedora. Institucionalmente quiero decirles que yo estoy aquí porque mi visión de lo que debe ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una visión cercana a la sociedad. Es decir, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en estos años por acercar una institución que siempre ha sido vista como algo muy alejado de la práctica cotidiana a la realidad mundana, a la realidad de todos los días. Esto no significa hacer caer esa altura institucional que tiene la Corte Suprema, pero sí significa algo más de realismo y algo más de control social. Participar en este tipo de eventos es para nosotros la oportunidad no solo de hacernos escuchar y de dar nuestras opiniones, sino también y fundamentalmente de oír las opiniones de ustedes. Las instituciones se fortalecen cuando anidan en el corazón de los hombres y mujeres de este país. Y esta es la idea, venir, desarrollar algunas reflexiones y también escuchar en los foros informales cuáles son las inquietudes que ustedes tienen. Y en el tema que hoy me ha tocado, que es el desarrollo sustentable, es difícil para un magistrado desarrollar cualquier tema, pero en particular este, en un ámbito empresario y sobre todo existiendo tanta conflictividad, porque uno no puede adelantar opiniones. De manera que voy a tratar de hacer algunas reflexiones
utilizando algunas frases que he escuchado de un joven de 25 años llamado Juan hace unos pocos días en un encuentro que tuvimos en nuestro tribunal con jóvenes que nos vinieron a visitar. La primera frase que quiero rescatar de este chico, reitero, Juan de 25 años, que era el vocero de un grupo de estudiantes, es una que dice: tenemos miedo del futuro. Y cuando dicen esto, los chicos señalan algo que no solo los jóvenes perciben, y es esta incertidumbre que va creciendo en un mundo de cambio. Estamos nosotros asistiendo a un escenario cuyo componente es la incertidumbre como elemento central, cuando en realidad nosotros hemos sido educados muchas veces en otra idea, la de certeza. Sin embargo, hoy vemos, y esto surgió claramente de la discusión, que hay incertidumbre y que hay grandes cambios económicos, que ustedes conocen muy bien, sociales. Hay grandes migraciones en el mundo actual, grandes grupos de excluidos del sistema de la economía global y también grandes cambios ambientales. Las catástrofes ambientales hoy son parte de la experiencia cotidiana de los jóvenes y de todos. ¿Quién puede hoy seriamente ignorar que los inviernos no son como ocurrían antes, o que las lluvias están cambiando, o que la temperatura del planeta está mudando? Hay que ser ciego o hay que obrar temerariamente, aún conociendo estas consecuencias, frente a la realidad, a estos llamados de la naturaleza que nos están diciendo que el desarrollo está en un punto límite. Este es el problema. Nosotros vivimos en un escenario de cambios permanentes y sistémicos en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y vivir en un escenario de cambios plantea grandes desafíos, y este temor que este joven me contaba. La primera respuesta que se me ocurrió fue decirles que yo también sentía ese temor cuando tenía 25 años, y más aún, quienes han vivido los últimos 50 años en nuestro país se han acostumbrado mucho al cambio constante. Yo en los años 2000, cuando hubo crisis, yo no estaba en el Estado, recorría el país tratando de ayudar a entender lo que había pasado desde el punto de vista jurídico. Sostenía que había que hacer un monumento al ciudadano común de la Argentina, porque se tuvo que preocupar durante muchos años, más que de los asuntos personales, de los cambios de contexto, y había tenido que adaptarse permanentemente a los cambios de contexto. Es como si alguien que fuera un empresario teatral quisiera hacer una comedia y pone a los actores, el guión, y cuando va al escenario y comienza a desarrollar la obra, se da cuenta que cambia el escenario y hay una tragedia que no coincide cuando empezaba a disfrutar de la comedia. Entonces hay que cambiar la obra y adaptarse a la tragedia, y muchas veces cuando se adapta a la tragedia cambia nuevamente el escenario y ni siquiera hay escenario. Nos ha pasado a los argentinos esto durante muchos años, este cambio constante de escenarios a los cuales hemos tenido que adaptarnos, y por eso este país tiene una ciudadanía tan poderosa y tan fuerte en sus iniciativas de adaptación a los cambios. Entonces, le decía, yo también he tenido esos temores y sin embargo nosotros nos hemos adaptado y hemos pasado todos estos periodos y tenemos confianza y fe en el futuro. Lo que ocurre es que no debemos repetir los errores y hay que planificar los escenarios. No se puede trabajar sin escenarios. Por más que tengamos proyectos individuales, necesitamos escenarios previsibles.
Y estos escenarios previsibles son las políticas de Estado. Cuando la gente de campo se pierde en la noche y no hay luz, seguía mirando las estrellas. Y en un mundo de tantos cambios donde todo ha mudado y lo que creíamos que era cierto dejó de serlo, la guía es siempre mirar los grandes principios, los grandes valores, las grandes políticas de Estado. Y por eso no es menor que nos ocupemos de temas vinculados a políticas de Estado. En el campo ambiental, específicamente, la cuestión de los escenarios es clave. ¿Por qué es clave? Porque nosotros tenemos hoy un escenario de conflicto. Y ese escenario de conflicto es producido porque durante muchos años las denominadas externalidades negativas, es decir, los costos que produce el desarrollo que no son transados y negociados con las otras partes, son soportados por terceros. Pero hace 30 años esto empezó a cambiar en el mundo y las externalidades negativas comenzaron a ser imputadas al que contamina, o sea, internalizar las externalidades negativas. Y en esto consiste el conflicto ambiental de hoy. Hay una creciente demanda en todo el mundo acerca de este punto y por eso hoy vemos que la litigiosidad en Argentina y en todo el mundo en materia ambiental es creciente y en la Argentina tenemos en casi todas las regiones, en casi todas las áreas y en casi todos los tribunales litigios ambientales. Y entonces tenemos un escenario en el cual es previsible que los conflictos ambientales continúen. Por eso nosotros hemos hecho un planteo vinculado al cambio de escenario, vinculado a la gobernabilidad. Esto es lo que hay que entender. No hay gobernabilidad si uno lo que hace es acentuar los conflictos. Hay que sentar las bases para que los conflictos disminuyan. Es mejor que no existan en niveles sistémicos. Siempre hay conflictos de intereses, pero cuando estamos en un conflicto entre el desarrollo, por un lado, y del otro lado la protección del ambiente, y esto es una pelea irracional, costosa, no transable, no negociable, estamos frente a un problema serio. Por eso es que nosotros hemos hecho un planteo muy fuerte este año para tratar de involucrar a todos. Este es el primer tema de una política de Estado. Porque ¿qué ocurre? Yo hace muchos años que vengo diciendo que los que son ambientalistas, como en tantos temas de la Argentina, se reúnen y dicen sus cosas y las celebran. Y los que no son ambientalistas hacen otras reuniones y dicen otras cosas y también las celebran. Y vamos por caminos separados hasta que en algún momento se colisiona. Esto ocurre en casi todos los ámbitos de la actividad humana en nuestro país. Entonces, lo primero es que nos encontremos y por eso hicimos convocatorias amplias, donde esté el sector empresario, los ambientalistas, los artistas, todos. Es un cambio cultural, una política de Estado cultural. Y el segundo elemento es que nosotros tenemos que entender que es posible desarrollo sustentable. El gran tema de la gobernabilidad es que pensemos más en las externalidades positivas, es decir, ¿cómo hacemos para que existan incentivos para el desarrollo sustentable? Y en esto es donde nuestro país tiene una oportunidad extraordinaria, porque tenemos grandes posibilidades en materia de recursos para hacer un desarrollo basado en la nueva economía ambiental. Muchos autores hoy sostienen que la crisis económica y social que estamos viviendo tiene una de las salidas, uno de sus principales motores va a ser la nueva economía ambiental. Y nuestro país tiene hoy un futuro extraordinario y esto tiene que ser una política de Estado, como lo va a hacer ahora en Río +20, que se hará el año próximo. Es el gran tema de Río +20, la economía ambiental. Entonces, ¿y qué significa plantear correctamente el escenario? Mudemos
el escenario de la conflictividad hacia un escenario basado en los incentivos para la economía ambiental, para una economía sustentable. Nosotros podemos tener hoy muchísimo desarrollo en energía. Acabamos de hacer un seminario sobre esto. Energías alternativas. Podemos tener desarrollos importantísimos en lo que es el turismo sustentable o la alimentación. La Argentina tiene hoy un potencial extraordinario. Entonces, replantear el escenario, fijar políticas de Estado que no cambien cada 4, 5 o 10 años, sino que sean perdurables en el tiempo, que sepamos cuál es la dirección, todos, y nos pongamos de acuerdo, va a disminuir la conflictividad. Si nosotros seguimos por este otro camino, en algún momento vamos a tener una crisis seria. Más allá del lado en el cual uno esté, la crisis va a existir. Entonces es el momento adecuado de plantear un escenario previsible de cómo resolver estos conflictos y sobre todo de trabajar en los incentivos económicos, tributarios, financieros, para que hoy existan economías que en años, porque son transformaciones que llevan años, permitan disminuir la conflictividad al mismo tiempo que desarrollamos y generamos empleo y riqueza.